Hola, bienvenidos nuevamente a una entrega más de su curso de desarrollo de videojuegos en Unity 3D y C Sharp. En este video vamos a trabajar un tema bastante interesante y nuevo en Unity. Vamos a trabajar con Visual Scripting. En esta ocasión quiero mostrarles un nuevo integrante de la familia de Unity que es Ball. Ball es un plugin que se utilizaba anteriormente en Unity como un recurso externo. Funcionaba específicamente como un plugin y había que pagar por él. Unity, en sus nuevas incorporaciones para las versiones actuales, lo incorpora de manera gratuita ya que adquirió por AS tercero. Entonces, vamos a ver cómo trabaja Paul y cómo podemos hacer para programar nosotros los diferentes comportamientos en Unity sin necesidad de escribir mucho código. Para comenzar, tenemos que instalar el plugin de Bolt porque todavía no está incorporado dentro de los paquetes de Unity. Mas, sin embargo, vamos a revisar en esta última versión, la 2020.1.11, a ver si ya lo incorporaron. Para esto simplemente vamos al Package Manager. Recordemos que el Package Manager es el recurso que tenemos nosotros para poder visualizar los diferentes plugins que tenemos disponibles tanto de Unity como desde nuestro Asset Store. Entramos a la sección que dice Unity Registry y vamos a buscar si ya se encuentra por. En este caso, no lo vemos por acá disponible para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se ha integrado totalmente a nuestro Package Manager. Nosotros podemos revisar si hay paquetes en preview, sale clic, configuración de proyectos y por acá en esta ventana seleccionamos la visualización de paquetes en preview. Esto que nos va a ayudar, que ya van a aparecer los diferentes paquetes que se están produciendo y que próximamente saldrán con las versiones de Unity. En este caso, como podemos observar, Bolt tampoco se encuentra dentro de los paquetes en preview. Vamos a desactivar la opción para mover paquetes en preview. Y ahora sí vamos a hacer la instalación de Bolt. Como no tenemos disponible el paquete dentro del Package Manager de Unity, tenemos que acceder a la página del Asset Store de Unity. Y acá simplemente vamos a buscar. Por acá ya vamos a encontrar los diferentes elementos relacionados con Bolt. Notemos que ya dice que el propietario es Unity Technology. Simplemente vamos a dar clic y acá nos aparece la opción para agregar a mis assets. Es importante tener en cuenta que para poder agregar este asset a nuestros assets debemos estar logueados dentro de Unity, es decir, colocar las credenciales de usuario y contraseña. Después de que ya agregamos este paquete a nuestros assets, podemos venir a nuestro Package Manager y simplemente vamos a seleccionar la opción que dice Mis Assets. Esperamos un momento que se muestren los assets que están contenidos en la sección de Mis Assets y simplemente vamos a escribir Bolt. Y vamos a notar que ya nos aparece incorporado un Bolt dentro de nuestro Package Manager. Acá vamos a darle a actualizar ya que salió una nueva versión
La anterior está de mayo 4. Aquí ya nos dice que hay una actualización de septiembre 28. Y simplemente aquí vamos a darle clic en importar. Al darle clic en importar, pues nos va a aparecer la ventana de importación de todos los paquetes. Notemos que nos aparece el Bolt para el Unity en la versión NET 3, en la versión NET 4 y nos aparece otros elementos. Simplemente vamos a darle importar, perdón, importar para finalizar. Acá nos salen las diferentes opciones de instalación del Bolt. Podemos leer el README. Dice, para iniciar la importación del paquete, esté seguro de que coincida con una de las siguientes elementos del framework para la ejecución, en la 3 o en la 4. Entonces, acá nos da una sugerencia que si usted no está seguro, vaya a herramientas, install Bolt. Sin embargo, nosotros podemos ingresar a nuestros Build Settings y en el Build Settings nos va a aparecer por acá la opción de Player Settings. En este Player Settings nosotros podemos revisar bajo qué framework estamos trabajando. Puedo cambiar al framework 4 para no tener inconvenientes. Cerramos y por aquí en Tools damos clic donde dice Install Bolt y automáticamente nos va a decir que Bolt corresponde a la versión del NET 4. Vamos a importar para finalizar la instalación del Bolt en nuestro Unity. Al momento de finalizar la instalación, Bolt nos lanza una ventana o un asistente de configuración. Damos siguiente. Él nos va a preguntar cómo deseamos visualizar el esquema en nuestra programación. Si el modo humano o el modo de programadores. Eso sí ya depende de lo que nosotros necesitemos hacer. Podemos interactuar con cualquiera de estas. Eso sí ya depende de cómo nosotros procedamos a entender las diferentes funciones y métodos que están incorporados dentro del Bolt. Voy a decirle que los nombres sean estilo de programador. Acá nos aparece una serie de elementos o ensamblados que nosotros deseamos pues, configurar para ello. Aquí vemos que podemos manipular casi todo lo que tenemos dentro del motor. Simplemente damos Next. Los tipos de datos que se pueden llegar a manejar dentro del Bolt. Y simplemente le damos a generar el esquema. Generar el esquema simplemente lo que hace es preparar el entorno de programación por scripting para tenerlo disponible al momento de programar. Muy bien, al finalizar la instalación, la configuración, nos sale una ventana final. Podemos cerrarla o simplemente podemos acceder al manual que está en línea. Unity. O simplemente podemos entrar a la configuración nuevamente. Y al momento de darle clic en configuración nos aparece el mensaje que para usar las preferencias
de Ball, o para poder acceder a la configuración, entre a Preference, luego en las Settings. Entonces ya podemos acceder desde allá o simplemente aquí en Tools si queremos volver a ejecutar ese asistente de configuración lo podemos hacer en caso de que no nos sintamos satisfechos o cómodos con el entorno que hemos configurado inicialmente. Antes de iniciar a programar en Ball o usando Ball, vamos a entender algunos conceptos que nos entrega Unity en el manual de Ball, que son importantes para poder entender cómo funcionan estos bloques. Lo primero son algunos tipos de datos genéricos. El primer tipo de dato es el flotante, en el cual nos va a permitir almacenar un número con o sin decimales, como por ejemplo 0.5 o 13.25. Enteros nos va a permitir almacenar valores numéricos sin ningún decimal. El tipo booleano son valores que me permiten almacenar únicamente valores no verdadero y falso. ¿Sí? Se dice que son usados normalmente cuando se utilizan elementos de lógica condicional o en toggles dentro de Unity. String nos dice que es una pieza de texto que se puede utilizar para definir nombres o algunos mensajes. Tenemos el tipo de datos char. Este nos va a permitir almacenar un solo carácter dentro de nuestra variable. Los enums. Los enums es un tipo de dato, es una estructura de datos que nos va a permitir almacenar múltiples valores. Como vemos en el ejemplo nos dice, por ejemplo, tenemos fuerza, modo de fuerza, donde podemos encontrar force, impulse o aceleración o cambio de velocidad. Esto lo podemos ver reflejado en la función de cuando agregamos fuerzas dentro del motor. Vectores. Los vectores son representados por coordenadas de tipo flotante. Y en Unity vamos a encontrar vectores de tipo 2, 3 y 4. El vector 4 me permite manejar coordenadas en la W. GainObject. El GainObject pues, es la esencia básica de nuestro trabajo en Unity, ya que todos los elementos dentro del motor se representan por medio de un GainObject. Tenemos la lista. La lista son colección de elementos que están debidamente ordenados. En una lista, yo podría almacenar un tipo de dato o podría almacenar múltiples tipos de datos a partir de la clase. Eso lo veremos más adelante en nuestros videos. Tenemos los diccionarios. Los diccionarios básicamente son colecciones con algunos elementos y estos elementos contienen una llave única. Y esta llave única permite mapear los valores que se encuentran almacenados. Por ejemplo, yo puedo tener una llave llamada edad en la cual voy a almacenar valores enteros. O puedo tener una llave llamada nombre y en la cual voy a almacenar valores de tipo cadena. Ok, ya que vimos los tipos de datos que nos permite trabajar Ball, vamos a ver las variables. ¿Cómo es el comportamiento de las variables en el esquema de Ball? Las variables se pueden clasificar en diferentes tipos, digámoslo así, o diferentes ámbitos. El primer ámbito es el float variables. El float variables es equivalente a como si nosotros tuviéramos una variable local dentro de nuestro gráfico. El graph variables
son las variables que son locales a una instancia de nuestro flujo gráfico. Se dice que estas variables tienen un ámbito mucho más pequeño y no se pueden acceder o modificar fuera del gráfico de donde se están creando. Los objetos de variables, o los object variables. Estos tipos de variables pertenecen a un GameObject específico. Y este tipo de variables son compartidos a través de todos los gráficos que están vinculados al GameObject. Las variables de escena. Estas variables de escena son compartidas durante el funcionamiento o en la ejecución de la escena actual. Las variables de aplicación. Las variables de aplicación son variables que permiten almacenarse de manera persistente. Cuando hablamos de persistencia, es que se almacenan de manera temporal, persisten dentro de la ejecución de nuestro juego. Por eso se dice que este tipo de variables se resetean una vez que se cierra la aplicación o el juego. Tenemos las variables salvadas. Esas variables salvadas son aquellas que nosotros podemos almacenar cierta información de nuestro juego, como por ejemplo, en qué parte del nivel quedó el jugador, cuál es el score que lleva actualmente ese jugador, cuál es la cantidad de vidas que puede tener ese jugador. Se dice que estas variables salvadas son las que nosotros creamos cuando utilizamos el player brief. Para poder acceder a la ventana de variables, lo podemos hacer a través de Windows Variables. Y esta ventana dice que contiene una serie de pestañas, las cuales están catalogadas por tipo de variable. Continuando con la exploración del bol, vamos a revisar en qué consisten las gráficas, los machines y los macros. Se dice que una gráfica es la representación visual de la lógica. Las gráficas básicamente es el core, la parte principal, el núcleo de bol. Se dicen que existen dos tipos de gráficos. La primera de ellas son los flow graph y la segunda son los state graph. Los flow graph son aquellos que nos van a permitir a nosotros conectar diferentes acciones individuales en un orden específico. Se dice que este orden recibe el nombre de flujo. Para los que han programado anteriormente en Unreal, este tipo de flujo es muy parecido al lenguaje de programación visual Blueprints que se utiliza en el motor. Los state graph. Básicamente, los state graph nos sirven para crear diferentes estados y transiciones entre cada una de estas gráficas. Se puede decir que cada uno de estos estados se va a comportar como un pequeño programa. Pero ¿cuándo podemos utilizar o en qué momento es preciso utilizar cada uno de estos tipos de gráficos? El flow graph se acostumbra a utilizar en la mayoría de los casos. Aquí nosotros podemos representar las diferentes acciones que deseemos ejecutar en cada fotograma de nuestro nivel de juego. Aquí nosotros podemos detectar colisiones, podemos rotar un objeto, podremos llegar incluso a cambiar de escena. Se dice que los flow graph tienen acceso a toda la lógica de nuestro nivel.
Los gráficos de estado. Estos gráficos se utilizan normalmente cuando nosotros deseamos ejecutar o evaluar o llamar la lógica de un comportamiento que cambie el estado de un objeto en nuestro nivel de juego. Incluso podemos modificar también algunos comportamientos de la inteligencia artificial. ¿Qué tipos de estados podemos nosotros modificar? Por ejemplo, si tenemos algún tipo de personaje enemigo que tenga programados los estados de patrulla, persecución o ataque, o inclusive cuando tenemos una puerta bloqueada o la abrimos. En este momento hacemos uso de los state graphs, ya que vamos a cambiar el estado y el comportamiento de esos objetos en el nivel de juego. Vamos a encontrar las machines. Una machine básicamente es un componente que nosotros debemos agregar a los game objects si deseamos ejecutar la lógica de un gráfico, de un graph durante un modo o el modo de ejecución. Se dice que hay una máquina para cada tipo de gráfico. Como vemos en la pequeña animación que nos visualiza la documentación de Unity, las machines las vamos a encontrar dentro de la categoría de ball. Con esta breve explicación acerca de ball, cómo se instala y sus componentes principales, damos por finalizado este video. Nos vemos en la siguiente entrega donde hablaremos un poco más acerca de ball. Si la información contenida en el video fue de utilidad para ti, suscríbete al canal y dale clic en la campanita para recibir actualizaciones de nuevas entregas. Nos vemos en un siguiente video de su curso de desarrollo de videojuegos en Unity 3D y C#. Hasta pronto.